Seguimos compartiendo día a día, seguimos en esta jornada tan especial, en este lunes post elecciones en las que ya se definió quiénes gobernarán nuestro país durante los próximos 5 años y entendíamos que ameritaba invitar a un historiador como el profesor Alejandro Jiménez, que ya está en nuestro living, para hablar precisamente sobre este periodo de democracia que desde la salida de la dictadura, año 1985 y hasta ahora, se ha consolidado. Uno percibe que se ha consolidado además de una manera muy fuerte, muy sólida. Las instituciones de nuestro país son instituciones muy sólidas, pero queríamos hablar un poco contigo acerca de eso, de cómo has visto vos la evolución de este periodo democrático del 85 hasta la fecha, querido profesor Alejandro Jiménez. Bueno, mucho gusto estar acá. Bueno, 40 años tenemos ya de democracia consolidada, yo diría, ¿no? Cuando se habla a veces de otros países que tienen sus problemas institucionales, e incluso mismo en esta campaña, cuando se hablaba a veces de ese intercambio, a veces de algunos epítetos pasados de tono, ¿no? Siempre hay que recordar de que estamos, dijera Gerardo Caetano, la democracia más firme de América Latina hoy en día. O sea, que no es poca cosa, ¿no? O sea, tener una democracia de esa manera. Y que tuvo a su vez en la postdictadura el cambio fundamental y fue la llegada al gobierno del Frente Amplio. O sea, Frente Amplio ya en la anterior había estado en el 71, no había peleado, pero se había mostrado como una fuerza. Recuerdo que tuvo un 20%, ¿no? Casi. Y después de la dictadura surge como una fuerza, bueno, en la segunda elección es que gana la intendencia Tabaré Vázquez, y luego es que se va consolidando, y mismo con el mismo Tabaré Vázquez como candidato, para estar ya consolidándose como esa tercera fuerza, ¿no? E incluso ya hay algunos dirigentes políticos que adelantan ya un poco lo que vino después. Recuerdo escuchar a Julio María Sanguinetti en los 80 o a Jorge Valle en los 90 hablar de que sería bueno cambiar el sistema, ¿no? Que es lo que se hace en el 96, el plebiscito aquel. Sí. De aquella reforma electoral. Cuando se habla de reforma constitucional, es verdad que se reforma la Constitución, pero no es una reforma que cambie toda la Constitución, cambia el sistema de elección. Tal cual. ¿No? Ahí queda el balotaje, la segunda vuelta. El balotaje o balotaje. O balotaje. Se separan. Se separan e incluso se separan las departamentales. Yo recuerdo, ustedes capaz que se acuerdan de aquel recordado dirigente político de polémico final en Cerro Largo, Villanueva Sarabia. Sí, claro. Y Villanueva Sarabia estaba muy enojado con el cambio, ¿no? Porque, claro, eso incluso la separación de las elecciones muchas veces perjudicaba a ciertos dirigentes locales, ¿no? O sea, porque evidentemente se separaban. Ahora se va a notar en mayo, no lo de ayer no se va a trasladar, extrapolar a mayo. Claro. Está clarísimo, ¿no? O sea, los departamentos en donde el Frente Amplio triunfó, donde triunfaron, por ejemplo, el Partido Nacional, va a haber cambios en eso. Y recuerdo que aquel cambio también contó con una resistencia muy importante. ¿Se acuerdan ustedes? Ayer el presidente electo nombró a Mariano Arana, nombró, por ejemplo, a Tabaré Vázquez y nombró a Danilo Astori, ¿no? Y a Líber Seregni. ¿Se acuerdan que Seregni y Astori apoyaron, no digo que apoyaron, pero no se opusieron a la reforma? Porque decían algo, sostenían algo, que luego la historia dio la razón, es que el día que el Frente Amplio ganara, lo iba a hacer con más firmeza o con más fortaleza con su apoyo parlamentario. Y así fue. Las 3 presidencias del Frente Amplio fueron con mayoría parlamentaria. O sea que aquella visión tan criticada en aquel momento, ¿no? de nada menos que de Seregni y de Astori, luego se demostró que tenían razón en ese aspecto. Una democracia plena se desprende de también la buena convivencia de los partidos políticos. Yo creo que elección tras elección vivimos esto de, más allá de las diferencias ideológicas, el respeto a la convivencia, ¿no, Alejandro? Y esto se ha visto y yo creo que hasta sí se ha consolidado con el paso de los años. Sí, hay, yo creo, un elemento que
No pasamos determinados límites, a ese punto ahí voy. está, claro, pero por otro lado yo creo que hay que generar ya algún cambio o algo con respecto al tema de Internet, ¿no? O sea, que parece que para el sistema electoral uruguayo no existiera, para lo que, por ejemplo, lo que es la veda, lo que es... Claro, sí, no hay regulación al respecto. Y tiene que haber, porque es un dato de la realidad, y no es reciente, o sea, Internet tiene más de 20 años. Para poner un poco en contexto lo que está diciendo Alejandro, recordemos que 48 horas previas a que se celebre el acto electoral, rige una veda propagandística, pero que afecta específicamente a los medios masivos de comunicación. Exactamente. Radio, televisión, diarios, no se puede hacer publicidad. Pero esto no afecta a los medios digitales. En Internet se puede hacer. ¿Por qué? Porque no está escrito. Claro, yo creo que es hora de quizás ya estar legislando con respecto a eso. Sí creo, Rosario, estoy de acuerdo porque contigo. Porque ahí sí se denota un poco más la agresividad y la violencia, sin duda, como en todo ámbito, ¿no? Porque el otro día hablábamos, por ejemplo, de justamente hoy se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que estuvimos hablando con Liliana Brasinskas, y hablábamos del uso de la agresividad y la violencia a través de las redes. En la política pasa lo mismo, es cierto. Sin duda, o sea, muchas veces, pasa lo mismo e incluso a veces... yo recuerdo una de las dirigentes políticas, hablando de Astori, Florencia Astori, cuando debió ir a justicia, porque ella sentía que había una persecución, o sea, que sobre ella, y logró un fallo de tal manera que cada vez que alguien, o sea, la insultaba, por ejemplo, en redes, podía ir ella podía reclamar en la justicia que... pedir una retractación que se obtenía. Es un caso extremo, lo entiendo, pero se puede dar, ¿no? O sea, en ese sentido, de la misma manera que decís tú con respecto a la violencia de género, muchas veces se da, o sea, que la violencia de género no solo es física, sino también a nivel de desprestigiar a la otra parte en las redes. Claro, es que es una caja de resonancia. Alejandro, me gustaría preguntarte si en este tiempo de democracia desde 1985 hasta la fecha, y como historiador, vos en algún momento... percibiste, notaste alguna situación de zozobra en la que se pudiera poner en peligro la solidez de la democracia. Pienso particularmente en nuestra crisis del año 2002 con el presidente Jorge Valle al frente, con todo lo que se habló. ¿Hay algún otro periodo, hay alguna situación en la que de repente un historiador hoy podría decir, acá estuvo complicada, acá podría haber pasado algo que hiciera tambalear las bases de un sistema democrático que es muy sólido? Claro, yo creo o sea, la crisis del 2002 fue fundamentalmente económica, social. Creo que no puso en duda las instituciones, por más que se comentó, ¿se acuerdan ustedes que fue la Argentina que asustó un poco, ¿no? Fue el cupo de la República Argentina que ni miras de lo que ahí está. Pero ¿se acuerdan ustedes que hubo una situación en la cual llegó a decirse? Incluso hay un libro de un periodista fallecido, que es Claudio Paulillo, que hablaba de que incluso maneja la posibilidad de que hubiera habido una sustitución del presidente Jorge Valle por parte del vicepresidente, que era Hierro López, que no se concretó afortunadamente, ¿no? Pero a veces, yo creo que, Robert, es buena la pregunta que tú me haces, porque vos fíjate que yo creo que la salida de la dictadura fue quizás el momento más incertidumbre. Claro, porque era el primer periodo, o sea, la democracia estaba a prueba, como quien dice, ¿se acuerdan todas lo que tiene que ver con la ley de caducidad? También generó toda una serie de cortocircuitos, pero superada esa instancia de la ley, que fue aquel plebiscito de abril del 89, ¿se acuerdan? Aquel referéndum, ¿no? Luego ya la amenaza, que podía decirse la amenaza de un golpe militar, porque habíamos tenido 12 años de dictadura, ya no vuelve a aparecer ni siquiera en la crisis de 2002. O sea, allí esa crisis, que es un ejemplo de solución democrática, no solo ahí intervienen los partidos políticos, se habla de Alejandro Echugarri, por ejemplo, como el otro día Mujica lo mencionó. Exacto. Pero, por ejemplo, también recuerdo a nivel del sistema financiero, particularmente recuerdo a Juanjo Ramos, ¿no? Fallecido también, que fue... Ahí está, que, o sea, bancario, claro, pero ya no solo el sistema político, sino las fuerzas sociales juntándose y ponerse de acuerdo para que realmente no zozobrara la democracia. No estuvo en peligro, pero creo que en ningún momento estos 40 años, y eso habla realmente muy bien de todo esto. Recuerdo,
digo, siempre nos comparamos en los argentinos, ¿no? ¿Se acuerdan que Alfonsín es el primer presidente democrático en el 83? ¿Se acuerdan que hubo una serie de golpes en Semana Santa del 87 de intentos, ¿no? Aquel de los carapintadas en el 90, o sea, tuvieron instancias que, ¿no? en las cuales estuvo realmente en peligro la democracia. En cambio nosotros fue sin duda un ejemplo, pero igual siempre hay que estar alerta a cuidar esta democracia que tenemos, ¿no? Y con relación a eso también, Alejandro, una institución como la Corte Electoral, por ejemplo, que es incuestionable, Totalmente, que tiene también una imagen impoluta en nuestro país. ¿En algún momento de la historia más reciente vos te acordás o hay algún hecho que haya puesto en duda quizás el trabajo de la Corte Electoral? ¿Se acuerdan de aquel episodio del 71 de Wilson? Bueno, yo no era nacido con el tema de las urnas. Sí, las urnas, que se habló siempre, que nunca se demostró totalmente. Hay algunos historiadores blancos que sostienen eso, pero en el 80 la dictadura perdió un plebiscito. O sea, fíjense ustedes que hay que, ¿no? O sea, yo creo que la dictadura, o sea, pero habla bien, evidentemente, de ese organismo que en ese momento estaba intervenido. O sea, por dirigentes que no eran democráticos, o sea, no eran elegidos por el poder democrático. Sin embargo, van a las urnas y gana amplio. Me acuerdo que fue el 57-42. Fue una cosa, o sea, muy, muy importante, y habla muy bien de eso. Después yo creo que obviamente siempre aparecen algunas cosas. ¿Recuerdan? ¿Vieron estos días? Se hablaba de las listas rayadas, o siempre pasa alguna cosa muy pequeña, pero que este sistema más que sigue siendo bastante a la antigua. O sea, el voto electrónico que tienen los países grandes, sobre todo, nosotros, yo creo que, quién sabe si lo precisamos, ¿no? Porque no somos tanto, ¿no? Sí, claro. Y con la ayuda de las tablets y lo que es el escrutinio primario que enseguida se transmite, ¿no? a una base de datos, a una central, yo no sé si es necesario tener, digo, esa herramienta. Sí creo que soy bastante partidario del voto en el exterior. Yo creo que de alguna manera habría que lograr. Es verdad que se rechazó en las urnas, ¿no se acuerdan que hubo un proyecto que se rechazó? El famoso voto consular fue el que convengamos que también los tiempos cambian, las circunstancias cambian, sin duda. Y que seguramente en algún momento se va a poner. Robert, lo peor que pueden hacer es, yo creo que lo peor es cuando vos propones algo que quieras que se apruebe junto con una elección. O sea, hay una estadística que son 13, ya con estas dos últimas de ahora que fueron rechazadas, 3 solo de esas 13 de postdictadura instancias junto a elecciones nacionales fueron triunfadoras. O sea, 10 fueron rechazadas. Y algunas muy válidas, o sea, como esta, por ejemplo, del voto consular. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Repasar siempre esta historia reciente en un día como el de hoy realmente ha sido muy bueno. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto, como siempre.